¿Qué tienen en común un samurái con su armadura reluciente, un ninja oculto entre la niebla y un misionero portugués que desembarca en tierras desconocidas cargado de extrañas armas? Todos ellos fueron protagonistas, y en muchos casos, testigos, de uno de los periodos más intensos, fascinantes y sangrientos de la historia japonesa, el Japón de los shogunes. Una era en la que el acero y la pólvora, el honor y el espionaje, el aislamiento y la influencia extranjera se entrelazaron para definir el destino de toda una nación. Cuando pensamos en Japón feudal, casi inevitablemente aparecen dos figuras en nuestra mente, el samurái y el ninja. Por un lado, el samurái encarna la lealtad, la disciplina y una destreza marcial casi mística, gobernado por el estricto código del Bushi. Por el otro, el ninja, también conocido como shinobi, representa la astucia, el sigilo, la guerra en las sombras, y un tipo de poder mucho menos visible, pero no menos letal. Dos caras de una misma moneda, coexistiendo en un país desgarrado por guerras internas, alianzas rotas, invasiones extranjeras y revoluciones ideológicas. Pero, ¿eran realmente tan distintos? ¿Eran enemigos naturales o simplemente partes de un engranaje político más grande? ¿Y cómo es que en medio de este caos emergen figuras tan insólitas como la de un guerrero africano convertido en samurái? La respuesta, como casi siempre en la historia, es mucho más compleja. Y esa complejidad es precisamente lo que convierte a este periodo en el escenario perfecto para una obra de ficción histórica como Assassin's Creed Shadows, donde samuráis, ninjas y fuerzas extranjeras se enfrentan, no solo con espadas y pólvora, sino con ideas, creencias y estrategias que marcarán el destino del país del sol naciente. Para entender este momento de la historia, debemos comenzar por su estructura social y política. Durante siglos, el emperador fue considerado una figura sagrada, descendiente directo de los dioses según el sintoísmo. Pero, a partir de 1192, el poder efectivo fue arrebatado de sus manos. Nació así el shogunato, una dictadura militar bajo el mando de los shogun, grandes generales nombrados por el emperador, pero que en la práctica gobernaban con total autonomía. El término shogun literalmente significa gran general que somete a los bárbaros, y su aparición marcó una ruptura definitiva entre la autoridad espiritual del emperador y el poder militar real. Los kuge, aristócratas cortesanos, fueron reemplazados por los shugo, gobernadores militares que controlaban regiones enteras, administraban impuestos, mantenían ejércitos privados y supervisaban rutas comerciales clave. Esta nueva élite dio origen al bakufu, el gobierno de los shogunes. Inspirado en parte por el sistema feudal europeo, el shogunato japonés se basaba en la lealtad personal, el servicio militar y la posesión de tierras. Los samuráis, en un principio sirvientes armados de la nobleza terrateniente, comenzaron a ascender en poder y prestigio. No solo eran soldados, sino también administradores, burócratas e incluso filósofos. A medida que las amenazas externas, como las invasiones mongolas, eran contenidas, las internas se multiplicaban. Los samuráis, al no recibir las recompensas esperadas tras defender el país, comenzaron a endeudarse. Esto debilitó al shogunato, abrió grietas en el sistema y dio paso a una nueva era de fragmentación, guerras civiles, clanes enfrentados, alianzas rotas y un país dividido. Fue en este contexto que surgieron los daimi, literalmente grandes nombres. Señores de la guerra que controlaban vastos territorios como si fueran pequeños reinos. Ya no respondían al shogun ni al emperador, sino solo a su ambición y a la espada. El Japón del siglo XV se convirtió en un tablero de ajedrez sangriento, donde los daimi libraban batallas épicas, traicionaban pactos y buscaban dominar a sus rivales a cualquier precio. Pero este caos también abrió una inesperada puerta a la movilidad social. Por primera vez, un campesino con talento militar podía ascender a samurái. Un samurái brillante podía convertirse en daimi. Uno de los ejemplos más sorprendentes fue Toyotomi Hideyoshi, hijo de campesinos, que con inteligencia táctica y capacidad de negociación, logró convertirse en uno de los tres grandes unificadores de Japón. Esta idea de ascenso por mérito es uno de los pilares narrativos de Assassin's Creed Shadows, donde conocemos a Yasuke, un personaje que rompe todos los moldes. Yasuke existió realmente. Era un hombre africano, posiblemente originario de Mozambique,
que llegó a Japón en 1579 acompañando al jesuita Alessandro Valignano. Su imponente físico y presencia captaron la atención de Oda Nobunaga, uno de los daimi más brillantes y temidos de su tiempo. Nobunaga, fascinado, lo integró como samurái y guardaespaldas personal. En una sociedad obsesionada con la pureza del linaje, Yasuke desafió todas las expectativas y lo hizo con la bendición de uno de los hombres más poderosos del país. Pero mientras los samuráis dominaban el campo de batalla a la luz del sol, otra figura se movía en las sombras, el shinobi. Contrario a la imagen moderna del ninja vestido de negro, los verdaderos shinobi eran expertos en infiltración, espionaje, sabotaje y asesinato selectivo. Se vestían como campesinos, artesanos o monjes, y se mezclaban con la población. Su poder no residía en la fuerza bruta, sino en el control de la información, el sigilo y la anticipación. Muchos ninjas provenían de los hizamurai, pequeños señores rurales que actuaban como defensores de aldeas. Frente al abuso de poder de grandes clanes, se organizaron en ligas como los Ikki, confederaciones de resistencia autónoma. Entre ellas destacó la resistencia de Iga, una región montañosa que se convirtió en el bastión ninja por excelencia. En Assassin's Creed Shadows, esta tradición se personifica en Naoi, una joven descendiente de los shinobi de Iga, conectada con el legendario Hattori Hanzo. Su historia se entrelaza con una de las campañas más brutales de Oda Nobunaga, la invasión de Iga. Nobunaga, decidido a eliminar la amenaza ninja, arrasó aldeas, castillos y montañas, multiplicando por 4 las fuerzas defensoras. Fue una guerra sin cuartel, donde el fuego y el acero borraron generaciones enteras de tradición shinobi. Pero Nobunaga no solo fue un líder militar despiadado. Fue también un visionario. Abrazó con pragmatismo la llegada de los Namban, los bárbaros del sur, portugueses, españoles y otros europeos que trajeron consigo armas de fuego, libros, ideas y religiones desconocidas. Nobunaga no los rechazó. Al contrario, supo utilizar su tecnología para fortalecer su poder. En 1543, un naufragio en la isla de Tanegashima llevó a la introducción del arcabuz. En apenas unas décadas, Japón se convirtió en uno de los mayores fabricantes de armas de fuego del mundo, con decenas de miles de unidades producidas. El mosquete cambió el arte de la guerra. Campesinos mal entrenados podían abatir a samuráis con armaduras costosas, y las mujeres, como la Sonnamusa, comenzaron a participar en unidades de tiradoras armadas. Los castillos japoneses también cambiaron. Pasaron de estructuras de madera a fortalezas de piedra, diseñadas para resistir disparos y explosiones. Junto con las armas, llegó otra revolución, la religión. El cristianismo fue introducido en 1549 por San Francisco Javier, y rápidamente captó la atención de campesinos, comerciantes y algunos daimi. Algunos lo vieron como una fe liberadora, otros como una herramienta política para debilitar a los clanes budistas. Figuras como Dom Justo Takayama, un samurái converso, muestran hasta qué punto esta nueva religión pudo influir en las decisiones de la nobleza japonesa. Tan profundo fue el impacto del cristianismo que incluso se organizaron 2 embajadas oficiales a Europa, la embajada Tens en 1582 y la Keiche en 1613, cuyos miembros llegaron hasta Roma y fueron recibidos por el Papa. Y aunque con el tiempo el cristianismo sería duramente perseguido, su huella, al igual que la del comercio internacional y la tecnología extranjera, ya era imposible de borrar. Todo este crisol de elementos, el honor samurái, la guerra en las sombras, las armas de fuego, la religión extranjera y las ambiciones desmedidas, se entrelaza magistralmente en Assassin's Creed Shadows, una historia de traición, lealtad, rebelión y redención en uno de los periodos más transformadores de Japón. Porque entender el Japón feudal no es solo conocer batallas y nombres. Es comprender cómo la tradición y la innovación chocaron, cómo los ideales fueron puestos a prueba, y cómo el pasado sigue resonando en cada rincón de esa tierra milenaria.